Bienvenidos a la Peruana de Comercio Exterior. Mi nombre es Lisbeth Hidalgo y les doy la bienvenida al curso de Finanzas para No Financieros. Y esta oportunidad, nuestra sesión de hoy, nos corresponde conversar de cómo vamos a hacer los cálculos para los ratios de liquidez. Vamos a ver ratios de liquidez, ya vamos a empezar a hacer la parte de lo que es análisis de los estados financieros que ya hemos nosotros conocido a lo largo de nuestras sesiones anteriores. Antes de poder ver cómo van a realizarse los cálculos, cuáles son las fórmulas que vamos a tener que utilizar, vamos a ver qué vienen a hacer o qué es lo que nos va a mostrar los ratios de liquidez. Cuando hablamos de liquidez, siempre, o a la mayoría de personas se nos toma o viene a la mente lo que es dinero, el efectivo, la plata de la empresa, y realmente va a estar relacionado con eso. ¿Qué es lo que vamos a buscar atrás de estos ratios de liquidez? Como nos dice acá, y también les estoy dejando escrito, es la capacidad que tiene la empresa para poder hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. ¿A qué me refiero? Una determinada empresa tiene la posibilidad y no tiene ningún inconveniente de poder honrar sus deudas que se encuentran en el corto plazo, me refiero a la parte corriente, a esas deudas que no superan un año, a esas deudas que se encuentran próximas a vencer. ¿Tiene la capacidad o no tiene la capacidad? ¿Va a poder hacerlo o no va a poder hacerlo? Eso es lo que vamos a buscar atrás de estos ratios de liquidez. ¿Va a ser importante? Definitivamente. ¿Por qué? Porque cuando tenemos o nos encontramos con una empresa, la cual, al realizar los cálculos que vamos a ver a continuación, vemos que no va a contar con esa capacidad, que no tiene esa capacidad de poder enfrentar su deuda, que es más próxima, entonces puede ya hacernos ver de que hay un problema que va a tener esta empresa y vamos a tener que empezar a dar soluciones de qué es o cómo podría ser o qué va a ocurrir. Eso también lo vamos a ver. Entonces, cuando vamos a hablar de los ratios de liquidez, nos estamos refiriendo exclusivamente a la parte del corto plazo. Esto está relacionado con uno de los estados financieros que nosotros hemos conocido. Exactamente me refiero al estado de situación financiera. ¿Por qué con el estado de situación financiera voy a ver si es que podemos o si esta empresa puede o no puede enfrentar su deuda de corto plazo? Porque en el estado de situación financiera vamos a recordar que hay tres elementos. Dos de ellos son activo, pasivo. Bueno, los tres elementos son activo, pasivo y patrimonio. Pero tenemos dos elementos con clasificaciones, que son el activo, que está clasificado corriente, no corriente. El pasivo, clasificado también en corriente, no corriente. El patrimonio no tiene ninguna clasificación. Y cuando nosotros hablábamos del estado de situación financiera y tocábamos esta clasificación de corriente y no corriente, decíamos que nos referimos a corriente cuando es lo más rápido, lo que está constantemente en movimiento, lo que tengo más rápido, lo que debo más rápido. Es por eso que nos vamos a centrar en el estado de situación financiera para exclusivamente ver estos ratios y vamos a empezar también a interpretar, a ver qué significan estos números que vamos a ir obteniendo en los ejercicios que vamos a desarrollar. Está relacionado con este estado financiero, ¿no? Que nos hace referencia al activo corriente, pasivo corriente. Pasivo, ¿por qué? Porque ahí están las deudas, las obligaciones que pueda tener la empresa. Ahora sí, ya que hemos visto a qué nos vamos a referir cuando hablamos de los ratios de liquidez y que está relacionado con un estado financiero, vamos a ver cuáles son los ratios de liquidez y en un momento vamos a ver cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar para poder nosotros calcular estos indicadores. Cuando
antes de mencionarles, cuando les digo ratios o les dicen indicador, estamos haciendo referencia a lo mismo, ¿ok? Para que ustedes puedan tener ratios, indicadores de liquidez, estamos hablando de lo mismo. Acá yo les voy a presentar 4 ratios de liquidez. Vamos a hablar de lo que es el capital de trabajo, vamos a hablar de lo que es la liquidez como tal, y hay 2 nombres curiosos que vamos a verlo también y vamos a entender para qué se calculan estos ratios, y me refiero a lo que es prueba ácida y prueba defensiva. Los 4, tal cual he mencionado, vamos a calcularlo únicamente utilizando el estado de situación financiera. Cada uno de estos cálculos que vamos a hacer nos va a empezar a decir algo de la empresa, nos va a dar ya una noción de la empresa. ¿Okay? Vamos a verlo con ejercicios también. Veamos, ¿cómo calculamos nuestro capital de trabajo? ¿Cuál es la fórmula del capital de trabajo? Uy, se me pasa por acá. Lo tenemos línea abajo. Activo corriente menos pasivo corriente. La fórmula es esa. Como ustedes pueden ver dentro de la fórmula, el activo corriente nosotros lo ubicamos en el estado de situación financiera. El pasivo corriente también lo ubicamos en el estado de situación financiera. Entonces, de ahí va a venir. El capital de trabajo también es conocido como fondo de maniobra. ¿Para qué calculo? ¿De qué me va a servir? ¿Para qué nos va a servir este cálculo? ¿Por qué tengo que restar el activo corriente menos el pasivo corriente? Es importante que no solamente nos limitemos a ver la fórmula, sino que entendamos qué hay detrás de esta fórmula para saber cómo vamos a interpretar después estos números que nos van a salir. Veamos, vamos a desagregar la fórmula de esta manera. Vamos a ver, pasivo corriente son las deudas, habíamos visto, las deudas que la empresa tiene por pagar en el corto plazo, en un plazo que no supera un año, a los 2 meses, a los 4 meses, 5 meses, etcétera, pero donde su exigencia va a ser rápida, ¿no? A los 30 días, 60 días hay una exigencia dentro de un año. Ahí está ese pasivo corriente. Y la pregunta sería, ¿cómo es que la empresa va a poder asumir esa deuda? ¿Cómo sé si va a poder pagarle al proveedor que le debe a 30 días, si va a poder pagarle al banco que tiene también que pagarle a los 60 días, si va a poder pagar a la administración tributaria, etcétera? ¿Con qué fondos paga eso? Pues va a pagar con lo que la empresa pueda transformar en dinero lo más rápido. Todo lo que la empresa va a poder transformar en dinero en el corto plazo también, en un plazo que no supere un año, pues son los activos corrientes. ¿Cómo qué cosas? El mismo efectivo que pueda tener, las cuentas por cobrar, una vez que cobre va a poder tener dinero y con eso pagar a sus proveedores, la mercadería que tiene, en el momento que lo venda y le paguen, va a poder también con eso asumir la deuda de sus proveedores. Entonces, esa es la razón por la cual se aplica esta fórmula. ¿Y qué es lo que nos va a resultar? Pues nos va a decir esos recursos que tiene para operar. ¿Puedo pagar mis deudas de corto plazo? Sí. Entonces voy a poder seguir operando, porque es más, lo idóneo o lo que nos debería de salir de este resultado es un importe positivo. Un importe positivo donde que nos diga, puedo pagar esa deuda y además tengo un adicional. ¿Para qué? Para poder seguir operando, para poder seguir trabajando, para la operatividad de la empresa. Es por eso el nombre de capital de trabajo. En un momento lo vamos a hacer con ejercicios de empresas reales. Veamos cómo vamos a calcular la liquidez. Estamos en nuestra sesión de cálculo de ratios de liquidez. La liquidez, vámonos a la fórmula que les he colocado acá en la parte inferior y tenemos una división.
A diferencia de nuestra fórmula anterior de capital de trabajo, donde ya había una resta y nos tenía que salir un importe, acá en el momento que vamos a dividir nos va a salir una razón. No nos va a salir 100, 200, 500 o menos 100, menos 500, sino lo que nos va a salir es 1, 2, 0.5, 0.8, nos va a salir una razón. Entonces, eso es lo que vamos a hallar. Pero, ¿qué es lo que va a decirnos esta razón? Como pueden ver, tenemos dos elementos que se repiten, los mismos elementos del capital de trabajo. Nuevamente me refiero al activo corriente versus el pasivo corriente, entre el pasivo corriente. Al dividir estos dos elementos, lo que me va a mostrar es la capacidad de pago. Si yo tengo más activos corrientes que pasivos corrientes, entonces es muy probable, me va a salir un número superior a 1, donde que me diga, por cada sol de deuda que tiene la empresa, esta empresa cuenta con un sol 50 para enfrentarlo, con 2 soles para enfrentarlo, nos va a hablar ya de la capacidad. ¿Qué tanta capacidad? ¿Cuánto compone uno al otro para poder enfrentar esa deuda en corto plazo? Ahí vamos a ver liquidez, no se preocupen que en el caso práctico se va a entender mucho mejor. Este nombre es curioso, que es la prueba ácida, ¿no? La prueba ácida. Y ahí tenemos la fórmula de la prueba ácida. Nuevamente, en la fórmula se repite activo corriente, pasivo corriente. Y también estamos dividiendo. Pero hay algo muy importante en este ratio. ¿A qué me refiero? En la parte del numerador donde estamos mostrando el activo corriente, se le está restando algo, se le está quitando algo que es más. En la imagen lo he puesto con una X para que se pueda entender. ¿A qué me refiero? A la mercadería, a los inventarios que pueda tener la empresa. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué estoy quitando de todos mis activos corrientes? Si yo, hablando como empresa, si yo como empresa tengo inventarios, ¿por qué necesito quitarlo para saber si puedo pagar o no mi deuda corriente? Entonces, ¿cuál es la razón? Lo que busca este indicador, este ratio de prueba ácida es ¿cuáles son los activos más líquidos para que puedas enfrentar esa deuda de corto plazo? Y bueno, no existe nada más líquido como el efectivo, ¿no? Porque ya es efectivo. También están las cuentas por cobrar, que ya hay una exigencia, hay un derecho que tengo por cobrar. Pero la mercadería todavía tiene que seguir un proceso. Yo puedo tener mercadería, pero hasta el momento que lo vendo, no tengo todavía un compromiso de pago. No puedo decir, esta mercadería en 30 días se vuelve dinero, en 60 días se transforma en dinero. ¿Por qué? Porque todavía está el proceso de la venta. Entonces, se dice que la mercadería es un elemento, sí está dentro del activo corriente, pero es menos líquido. Es por eso que en la prueba ácida elimina este factor. Y lo que nos quiere decir la prueba ácida es, ¿qué pasa ante un suceso si es que tu mercadería no se vende? Puedes pagar tu deuda, puedes no pagar tu deuda, puedes cumplir con tus compromisos de corto plazo o no vas a poder cumplir con los compromisos de corto plazo. Esa es la razón por la cual se elimina la mercadería, los inventarios del activo corriente. Y finalmente, el último ratio que también vamos a calcularlo en un momento es la prueba defensiva. Y acá, en la prueba defensiva, nos dicen, en la fórmula, el efectivo, lo que realmente ya el dinero que la empresa tiene en las diferentes entidades bancarias, en su caja, etcétera, esa parte más líquida de la empresa versus todas las deudas que tiene que cumplir en el corto plazo durante los 12 meses con los bancos, con proveedores, con la administración tributaria, etcétera. ¿Puede o no puede?
Eso es lo que nos está queriendo mostrar en la prueba defensiva. Solamente considerando el dinero, ese efectivo que tiene la empresa en este determinado momento, ¿puede pagar o no? ¿Qué es lo que está eliminándose en la prueba defensiva? Es un factor importante, el tiempo. ¿Por qué tiempo? Dirán, ¿cómo es que en la prueba defensiva estoy eliminando el tiempo? Porque cuenta por cobrar, que también puede estar dentro de los activos corrientes, necesita un tiempo para poder cobrarse. Si es que lo que está tomando este ratio es, el día de hoy, ¿cuánto es el dinero que tienes? Tengo 100, ok. Con esos 100 puedes pagar toda esa deuda que viene. Si es que no cobras, si es que no sale tu mercadería, ¿puedes o no puedes? Ese es el efecto que está buscando este ratio. En ese determinado momento, sin considerar el tiempo, puedes pagar, puedes enfrentar, porque recordemos que para cobrar, cuando hay cuentas por cobrar, necesitamos esperar la fecha en que vamos a cobrar. 30 días, 60 días, 5 meses, 6 meses. En la mercadería hay un proceso que tenemos también que esperar, hay un factor de tiempo para poder vender y después cobrar. Entonces, también está eliminando ese factor de tiempo. Entonces, ahí tenemos todos los ratios que vamos a calcular a estados financieros reales. He querido ponerles estados financieros reales para que ustedes también puedan entender cómo es que estos resultados que vamos a ir calculando, ¿qué significan para la empresa? Entonces voy a pasar al Excel para poder trasladar estos indicadores. Ok. He querido mantener los estados financieros. Nosotros habíamos visto en algún momento, cuando hicimos análisis horizontal y vertical, vimos la empresa Gloria. He querido mantener eso. Acá tengo el estado de situación financiera, que hemos dicho que es el único estado financiero que se necesita para los ratios de liquidez. Exclusivamente para los ratios de liquidez no necesitamos recurrir a otro estado financiero. Entonces, acá está el estado de situación financiera de Gloria. Tengo 2 años para empezar a ver si es que por ahí ha habido alguna alteración. Tengo el año 2017 y tengo el año 2018. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular y empezar a interpretar también qué significan estos indicadores. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con los ratios de liquidez y vamos a partir del primero que hemos visto, que es el capital de trabajo. ¿Cómo es que calculamos el capital de trabajo? ¿Qué necesitamos para poder calcular el capital de trabajo? Hemos dicho que necesitábamos 2 elementos. Esos 2 elementos vienen a ser toda la parte corriente. Acá está todos los activos. Voy a marcar todo lo que es la parte corriente porque el indicador de liquidez va a hacer referencia a toda esta parte corriente. Acá lo voy a colocar de un color para que se pueda visualizar. Ahí tenemos toda la parte corriente. Estos son los activos corrientes. Listo. ¿Cómo calculamos el capital de trabajo? El capital de trabajo nos dice, tienes que restar, acá es una resta. Tomamos activos corrientes, ese 1.254.933 y le vamos a restar los pasivos corrientes de ese mismo año, que se encuentran en líneas más abajo. Tenemos los pasivos corrientes y acá está su total, que son 755.711. Perfecto, restamos y vemos que nos ha salido un número. Vamos a ponerlo por acá. Listo. ¿Qué nos sale? Nos sale un importe. ¿Okay? Nos sale un importe. En este caso, 499.222. ¿Qué significa? ¿Qué nos está diciendo este importe? Vamos a tratar de interpretar ya una parte, porque igual sesiones más adelante nos toca ver todo lo que es interpretación de estos indicadores. Este capital de trabajo lo que nos está diciendo es, esta empresa debe
755.711. Ojo, en el corto plazo, no en el largo plazo. En el corto plazo, o sea, lo que ya está próximo a vencer en el plazo de un año. Tiene por pagar 755.711. La pregunta es, ¿puede o no puede pagar? ¿Va a tener inconvenientes en pagar o no? Lo que podemos ver es que no. ¿Por qué? Porque si bien tiene una deuda por pagar de 755.000, esta empresa cuenta con activos. Acuérdense que los activos también se van transformando en efectivo. La cuenta por cobrar, en el momento que se cobra, se transforma en efectivo. Los inventarios, que es la mercadería, en el momento que se vende, se va transformando en efectivo. ¿Qué es lo que nos dice esta empresa? Tenemos 1.254.933 para poder enfrentar esa deuda que viene en un año. Entonces, definitivamente vemos que tiene capacidad. No solamente es que lo va a cubrir, sino que tiene un adicional. Eso que tiene adicional, eso de más, son casi $500,000. ¿Y para qué sirve ese $500,000? Pues para la operatividad del día a día de la empresa, porque también la empresa no puede quedarse en cero, porque si no, ¿cómo empieza a mover sus operaciones? Es importante que tenga un adicional, ¿para qué? Para decir, cubro mi deuda y además tengo un adicional para mis operaciones diarias, ¿de acuerdo? Vamos a ver si para el año 2018 se replica lo mismo. Seguimos hablando de la empresa, de la misma empresa. Tomamos activo corriente, corto plazo, quitamos pasivo corriente, también corto plazo. Recordar que indicador de liquidez se centra en el corto plazo, no está considerando nada que se encuentre en el largo plazo. Podemos ver que en el 2018 también cuenta con capital de trabajo, sí, efectivamente. Pero también acá, ¿por qué he querido colocarles 2 años? Porque si bien esta empresa nos está diciendo, mira, si yo hago mi cálculo de capital de trabajo, puedo darme cuenta de que yo debo 1.300.000 y tengo 1.300.000, lo cual significa que no debería de tener problemas, porque lo que voy a poder transformar en dinero es superior a lo que voy a tener por pagar. Y es cierto, pero también hay algo importante acá, que nosotros vamos a empezar a ver que cómo ha sido esta evolución de su capital de trabajo. 2017, $500,000, 2018, 290 y casi 297,000. ¿Cómo ha sido esta evolución? Vemos que ese capital de trabajo es menor. Entonces, ya eso también nos tiene que llevar a un cuestionamiento, es decir, ¿por qué ha disminuido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué puede haber sucedido? ¿Tomó más deuda en el corto plazo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ha disminuido? Y de repente dirán, bueno, pero lo importante es que le cubre y no va a haber ningún problema. De repente sí, pero también hay que tener en consideración algo, porque ojo, como siempre a veces comento, los ratios y los números que nos salen de los indicadores financieros no solamente son números, hay que ir atrás de esos números, entender, leer un poco más a la empresa. A veces se dice, si es mayor a 1, está muy bien, si es menor a 1, está muy mal. Pero no, hay que ir más a fondo, porque tenemos que empezar a desagregar esa información, empezar a cuestionarnos, ¿por qué aumenta? ¿Por qué baja? ¿Por qué se mantiene? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando estamos calculando nuestro capital de trabajo, si bien es cierto, en los 2 años es positivo, tiene un adicional, acuérdense que lo que estamos restando es el activo corriente. Por ejemplo, ¿qué pasa si esas cuentas por cobrar no logra cobrar? ¿Qué sucede si esa mercadería no logra vender? Entonces ahí empieza ya no necesariamente a verse tan positivo. Es por eso que nace el resto de los ratios. ¿Para qué? Para empezar a ver qué tan sensible o es esta empresa hacia algunos elementos que pueda tener. Y lo vamos a ver en un momento. Seguimos con el indicador de liquidez, el segundo indicador que nosotros hemos conocido. El de liquidez
nuevamente toma nuestros dos elementos similares del capital de trabajo, pero no los va a restar, ¿no? Se resta en el capital de trabajo. En liquidez lo que vamos a hacer es dividir. Vamos a tomar nuestro activo corriente que tenemos acá y lo dividiremos entre el pasivo corriente. ¿Okay? Tenemos año 2017. Vamos a hacer lo mismo para el año 2018. Voy a tomar mi activo corriente y lo dividiré entre mi pasivo corriente. Listo. Lo que hemos hecho es los mismos elementos, lo que estamos haciendo es dividirlo. No los estamos restando, en este caso lo estamos dividiendo. ¿Y por qué hemos calculado a través de una división? Acá ya nos está saliendo una razón. Por ejemplo, tenemos 1.66, 1.30. La gran pregunta, ¿y qué significa ese 1.66? ¿Qué significa ese 1.30? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué tal está? Lo que nos está diciendo este indicador es, por ejemplo, para el año 2017, por cada sol de deuda que tiene la empresa, ojo, en el corto plazo, por cada sol de deuda que tiene la empresa en el corto plazo, esta empresa para el año 2017 tenía, para poder enfrentar esa deuda de un sol, tenía un sol 66. ¿A qué me refiero? Tomo yo deuda de 50 soles y sé que mi sueldo es de 80 soles. ¿Qué significa? Que yo puedo enfrentar esa deuda sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque le cubre más de uno. Es superior a uno. Debo 50, mi sueldo es 80, entonces cubre sin ningún inconveniente. Lo mismo nos está diciendo para esta empresa. Si la empresa debe un sol, esta empresa tiene un sol 66 para enfrentarlo. ¿Qué quiere decir? Lo cubre y todavía le queda un adicional por algo que pueda suceder. Para el 2018 también vemos que hay una cobertura. Una cobertura, eso sí, que va en menores términos que para el año 2017. Para el año 2018 lo que nos dice es, por cada sol de deuda que tiene esta empresa en el corto plazo, cuenta con un sol 30 para poder enfrentar. Quiere decir que lo cubre, puede pagar y además tiene un adicional. Pero de la misma forma, porque con el capital de trabajo estos dos van de la mano, están utilizando los mismos términos, uno en términos de importe y el otro en términos de razón, vemos que esta razón ha disminuido, que si antes tenía un sol 66 para enfrentar, en el 2018 tiene ya solamente un sol 30. ¿Qué quiere decir? Que esa margen de maniobra que va a tener es menor para el 2018. Y eso sí nos debe de llevar a algunas preguntas, a algunos cuestionamientos más. ¿Por qué ha disminuido junto con el capital de trabajo? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha habido, porque hay menor, llamémosle, cobertura para esa deuda? ¿Por qué es menos? ¿Qué está pasando? Y vamos a ver qué es más va sucediendo a medida que vamos avanzando con estos indicadores de liquidez. Calculemos el siguiente. La famosa prueba ácida. Y habíamos dicho que cómo es que calculamos la prueba ácida. La prueba ácida también está relacionado con el activo corriente, pero en la prueba ácida lo que vamos a tener que quitar es este efecto. Voy a marcarlo de otro color para que se visualice. Ahí está. El efecto que quitamos en la prueba ácida es los inventarios, la mercadería que la empresa pueda tener. Y decimos lo siguiente. Voy a tomar todos los activos corrientes de la empresa y voy a quitarle, voy a descontar, voy a restar el inventario. Y a todo esto voy a dividirlo, voy a enfrentar esto de acá al pasivo corriente, a las deudas que tiene que cumplir en el corto plazo. ¿Ok? Tenemos un primer resultado, ahora vamos a ver qué significa. Nuevamente realizo para el año 2018. ¿Qué es lo que decimos para el año 2018?
todos mis activos corrientes. Aquí está, 1.300.000. Le quito, voy a quitar el efecto de los inventarios. ¿Qué sucede si esos inventarios no se venden? Vamos a ver. Restamos y dividimos entre el pasivo corriente. Perfecto. Y ya está, ya tenemos un resultado. Muy bien, ¿qué es lo que nos dice? Disculpen. ¿Qué es lo que nos dice este indicador de prueba ácida? Nos dice, ¿qué sucede si estos inventarios que tiene la empresa no se logran vender? ¿Puede cubrir o no puede cubrir su deuda? Y lo que estamos viendo acá, al ser un número inferior a 1, es que no lograría cubrir. ¿Por qué? Porque definitivamente si es que yo tengo 100 de activo corriente versus 100 de deuda y divido, me va a salir 1, lo cual significa que estoy exacto. En este caso me sale un número inferior a 1. ¿Por qué? Porque mi pasivo corriente está siendo superior, es mayor. ¿Por qué eliminamos la mercadería? De repente dirán, pero ¿por qué se elimina la mercadería si la empresa tiene mercadería? Seguramente la va a vender. De pronto sí, pero ¿qué pasa cuando no sucede ello? ¿Qué pasa si estamos hablando de una empresa, por ejemplo, que se dedica a la venta de ropa? Estamos en una época de invierno, supuestamente, tiene bastante mercadería de sacos, abrigos, etcétera, y casualidad, ese año, por algún tema de clima, no hay invierno. ¿Qué va a suceder? Tendría que ver este efecto. ¿Qué va a decir? Bueno, esta mercadería no va a poder salir, es muy probable que no salga. Ahora, ¿cómo enfrento mi deuda? ¿Verdad? Entonces, la liquidez, esto de acá, de repente no va a ser muy real para la empresa. ¿Por qué? Porque su mercadería es muy posible que se quede estancada por ese cambio de clima, en el ejemplo que les estoy colocando. Entonces, ¿qué es lo que le queda? Ya, con el resto que yo tengo, ¿puedo cubrir esa deuda que tengo por pagar en el plazo de un año, que se encuentra en el corto plazo, que su exigencia es durante este año? ¿Puedo o no puedo? En este caso, lo que nos está diciendo es que la empresa no podría, en el supuesto que estos inventarios no se vendan. Y es también importante entender eso de los inventarios, la importancia de la mercadería, porque los inventarios, por ejemplo, para esta empresa, que es una empresa de productos perecibles, también tienen que tener mucho cuidado en el momento que lo van a llevar. No significa solamente comprar en cantidades, sino también se tiene que llevar una gestión correcta de estos inventarios, porque en este caso estamos hablando de una empresa que vende productos perecibles y tampoco es que pueda tener todo el tiempo que desee los inventarios ahí. Entonces, ya empezamos a ver la importancia o el efecto que podría tener, ¿no? Entonces, acá estamos quitando el efecto de la mercadería. Como un tema de repente adicional, como un comentario adicional, en algún momento cuando yo evaluaba también a diferentes clientes, les comento un caso, a una empresa que se dedicaba a la venta de billutería, donde se veía que tenía un buen capital de trabajo, importante capital de trabajo, tenía una liquidez, digamos, como esta, de 1.60, 1.70, y veíamos que cubría ampliamente ello. Pero en el momento que estábamos analizando e hicimos la prueba ácida, se realiza la prueba ácida de ese tipo de empresa, lo que vemos que era tan importante ese inventario que estaba declarado acá, eso de ahí, que al quitarle el efecto se iba a 0.3, 0.2, o sea, era preocupante, o mejor dicho, esa empresa dependía tanto de sus inventarios que si es que no lo vendía, no iba a poder hacer frente a su deuda de corto plazo. Averiguando más, vimos que esa mercadería, lamentablemente, era mercadería que ya no servía porque tenía mucho tiempo, tenía 4 o 5 años
y que ya no, realmente ya no se iba a poder vender. Entonces, no era real sacarle solamente un indicador de liquidez que mostraba un número mayor a 1. En ese caso, esa empresa era necesario aplicarle una prueba ácida porque nos iba a mostrar una realidad mayor de la empresa. Entonces, la prueba ácida no significa que acá diga, bueno, entonces esta empresa está mal. De repente nosotros al tener en esta empresa que es Gloria y todos conocemos y vemos prueba ácida 0.87, prueba ácida 0.60, bueno, entonces vamos a decir que esta empresa se encuentra mal porque su número nos ha salido menor a 1. Tampoco es así. Tenemos que entender por qué estamos aplicando este ratio, qué significa este ratio, qué posibilidades se podrían dar para esta empresa. ¿Existe posibilidad de que no se venda? ¿Existe posibilidad de que se venda el 50%? Entonces tenemos que ingresar no solamente a ver el resultado de cada indicador, sino es importante ponerlo también en qué mercado, de qué mercado estamos hablando, de qué empresa estamos hablando y revisar cómo están esos inventarios de la empresa, qué tipo, de repente tener un reporte de antigüedad de esos inventarios. ¿Para qué? Para poder entrar con mayor detalle a analizar este indicador. Ahora, vamos con el otro indicador que se llama prueba defensiva. ¿A qué nos referimos con la prueba defensiva? Habíamos visto hace un momento que en la prueba defensiva solamente consideramos el efectivo de la empresa, lo más líquido que pueda tener la empresa. ¿Y bajo qué escenario nos colocamos? Nos colocamos en el siguiente escenario. ¿Qué sucede? También voy a ponerle un color para que se pueda visualizar. Nos vamos a poner en el siguiente escenario. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre si es que esta empresa a esta fecha le dicen, ok, tienes que pagar toda tu deuda porque todo lo resto no vas a poder realizarlo? Puedes enfrentar con este dinero que tienes la deuda durante tus próximos 12 meses, sí o no. Vamos a ver. Entonces vamos a también tener que dividir. Tomamos el efectivo, dividimos entre el pasivo corriente. ¿Está? Nuevamente tomamos el efectivo de la empresa, lo dividimos entre el pasivo corriente. Y como podemos ver, acá los números son bastante mínimos, ¿no? Son menores a 1, bastante menores a 1. La prueba ácida todavía está un poco más cercano a 1. Pero en la prueba defensiva nos sale 0.10, 0.05 números que son mínimos. Si es que nosotros tomamos estos números tan fríos de la siguiente manera y decimos, bueno, nos ha salido menor a 1, entonces esta es una empresa que está en problemas, no podemos tener esa interpretación de este resultado, porque hay que saber qué cosa es lo que estamos queriendo demostrar al hacer este cálculo. Acá estamos diciendo que si en ese punto a esta empresa se le exige que pueda cancelar todas sus obligaciones próximas, pues definitivamente no tendría. Pero hay que analizar también, como les digo, en qué sector, en qué rubro nos encontramos. Y de repente vamos a decir, bueno, pero tiene cuentas por cobrar, hay que ver qué cartera de clientes tiene. ¿Tiene buenos clientes? ¿Tiene clientes morosos que no le pagan o que de repente no le van a pagar? ¿Qué calidad de cartera tiene? Sus inventarios rotan, son productos que son atractivos en el mercado, son productos que van a ir bien en el mercado, tienen mucha competencia, lo pueden reemplazar, etc. Entonces, empieza a darnos mayores datos. Y de pronto también a veces hay cuestionamientos en la prueba defensiva, dicen, sí, pues, pero también tiene cuentas por cobrar, inventarios, esta prueba o este ratio no se debería de considerar y tampoco es de esa manera. Veamos un claro ejemplo, vámonos a la realidad y por lo que hemos estado pasando, lo que seguimos viviendo, y sobre todo más el año pasado con el tema de la pandemia. Muchas empresas a raíz del confinamiento tuvieron que de pronto cerrar sus instalaciones, cerrar sus locales. Por ejemplo, vamos a lo que es ropa.
¿no? Muchas tiendas de ropa tuvieron que, en un determinado momento, confinamiento, tuvieron que cerrar. ¿Y qué es lo que pasó? Estas empresas podían tener efectivo, podían tener cuentas por cobrar, podían tener mercadería que nos podría haber dicho en ese momento que sí podía pagar, ¿no? Que podía pagar las deudas que venían en los próximos meses, de repente alquileres que tenía por pagar, etcétera. Pero en esa situación, y que fueron varios meses para que puedan reactivarse nuevamente, en ese momento la prueba defensiva fue básica. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas cuentas por cobrar que tenían las empresas no las iban a poder cobrar por la situación en la que se vivía, porque a los que les había prestado también estaban pasando por inconvenientes. La mercadería que tenían, que podía ser mucha, bastante o poca, no las podían vender. ¿Por qué? Porque también estaban en los almacenes y no podía haber una movilización. Entonces, en ese momento se encontró ese tipo de inconvenientes. Muchas empresas que podían haber presentado buen capital de trabajo, una liquidez de 1.66, pero que a raíz de ese inconveniente, el tema de el ratio de liquidez ya no era relevante. Podíamos decir, pero de liquidez supera, sí supera, pero ¿va a poder cobrar? ¿Va a poder vender? Y definitivamente no. Es por ello que se veía también muchos inconvenientes de pago de ese tipo de empresas. ¿Por qué? Porque solamente contaban con esta primera línea, contaban con el efectivo, tenían ese efectivo y con ese poquito de efectivo que tenían que hacer frente a todas sus obligaciones, porque pasaba la semana y tenía que pagar a sus trabajadores o pasaba el siguiente mes y tenían que cumplir con sus empleados, tenían que cumplir con lo que son sus servicios básicos de luz, agua, alquileres, y ya no podían cumplir. De repente, y teniendo cuentas por cobrar, teniendo mercadería, pero lamentablemente a veces se dan situaciones en las que puede suceder donde tenemos o donde una empresa presenta buena liquidez, etcétera, pero llevado al momento al cual se está atravesando, también tenemos que saber cuál es el ratio correcto que debemos de utilizar, porque no podemos limitarnos a decir, bueno, calculamos liquidez que es mayor a 1, como en este caso, y bien, genial, la empresa está bien. No, tenemos que entrar a fondo a qué hace la empresa, al rubro en el que se encuentran, competencia, cómo es su mercado, en qué situación nos encontramos. Entonces, ahí es donde vamos a tener que interpretar o ver cuál es también el indicador que más corresponde a esa determinada situación, a ese determinado momento. Y nuevamente, el año pasado, muchas empresas en el mes de marzo, ya para abril, empezaban a tener inconvenientes de pago. ¿Por qué? No por un tema de liquidez, no por el indicador de liquidez, sino porque lamentablemente no podían cobrar teniendo cuentas por cobrar porque sus clientes tampoco podían pagarle, no podían vender porque su mercadería no podía salir. Si bien de repente dirán, sí, pero podían vender por internet, algunas sí, pero de repente muchas no, y esas fueron las que encontraron este inconveniente y solo tenían ese poquito de efectivo, lo más líquido que tienen, enfrentado a todas las deudas que empezaban a correr. De repente deudas hasta con bancos, etcétera, y se veían limitados. Y por ejemplo, ahí la prueba defensiva puede ser básica, importante, para que podamos tener una lectura del estado de la liquidez de la empresa. Entonces, para englobar lo que nosotros hemos estado viendo, los ratios de liquidez lo que nos está permitiendo es la situación de deuda que tienes próxima, porque estamos viendo deuda de acá a 12 meses. Esa deuda próxima que tienes, ¿puedes cumplirla? Sí o no. ¿Puedes cumplirla? Sí, si es que cobro todas mis cuentas por cobrar, si vendo toda mi mercadería, puedo cubrir. Vamos a suponer, vamos a alterar un poquito estos estos resultados. Vamos a suponer que en liquidez me salga 1. ¿Okay? He alterado esto de acá.
Vamos a suponer que acá nos salga 1. ¿Qué significa? Por ejemplo, ahí, digo, liquidez 1, ¿qué significa? Que si debo 100, tengo de activos corrientes 100. Si debo 100 en el corto plazo, tengo activos corrientes 100. Ah, genial, eso significa que puedo cubrir mi deuda. Sí, pero también hay que tener en consideración lo que les decía. Hay que entrar más allá. ¿Qué pasa si uno de esos clientes no paga? ¿Qué sucede si algún poco de esa mercadería no se logra vender? No logra rotar. ¿Voy a poder cumplir con ese indicador de liquidez? Lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque estoy tan exacta en ese cálculo que no me da un margen para poder de repente no dejar de cobrar o tener morosos. Tendría que cobrar al 100%, no tener ningún cliente moroso. Mis inventarios, que todos los productos que tenga roten siempre y no haya algún producto que de repente no tenga buena aceptación, porque por ejemplo esta empresa tiene una diversidad de productos, es una empresa con tantos productos, todos los productos rotarán o habrá alguno por ahí que no rote. Entonces, es importante no solamente limitarnos, como les decía, a un número, decir, si es mayor a 1, está bien, si es menor a 1, está mal. No necesariamente, tenemos que ponernos en el contexto, en la situación, en la competencia, en el entorno, para poder entender y poder leer estos números. Acá estamos viendo, ¿puede o no puede en el corto plazo? Analizando quiénes son sus clientes que les deben. ¿Son morosos? ¿Son buenos clientes? ¿Cómo está esa calidad de inventarios? Porque también atrás de estas cuentas hay una gestión por parte de la empresa, que vamos a verlo cuando veamos ratios de gestión. Cuentas por cobrar, ¿a quiénes se les ha dado crédito? ¿Qué calidad de clientes se les ha prestado? ¿Son buenos? ¿Se han evaluado? ¿Han sido evaluados? ¿O por qué se les ha prestado en el corto plazo? ¿Se les está dando 30, 60 días? Etcétera. Esos inventarios también tener bastante cuidado. Entonces, esos son los indicadores de liquidez. Eso es lo que nos va diciendo cada uno de estos números que van arrojando. Y me gustaría ver si es que hay dudas o consultas para poder absolverlas. A ver, por favor. A ver, colóquenme sus dudas o consultas. A ver, voy a ver si es que por Facebook también. A ver. Es muy importante el tema de lo que es los ratios de liquidez, ¿no? Y ver en el contexto en el cual nos estamos desempeñando, qué tipo de empresa estamos viendo. Por ejemplo, acá, bueno, definitivamente Gloria es una empresa grande con una gran diversidad de productos, buena presencia en el mercado, entonces seguramente su rotación de inventarios, la aceptación de sus productos es buena, es muy probable que esos inventarios salgan, son productos de primera necesidad, entonces ahí no habría, digamos, mucho inconveniente. Cuentas por cobrar, seguramente también tendrán a quienes les presta, ahí habría que evaluar un poco más qué calidad de clientes pueda tener, ¿no? Pero siempre es bueno saber qué cosa está atrás de ello. Si vemos una empresa, nuevamente, por ejemplo, de ropa, hay que saber que una empresa de ropa es estacional. O si estamos analizando una empresa de tecnología, otro ejemplo, una empresa de tecnología, mucho cuidado con el tema de sus inventarios, tener mucho cuidado con el tema de su mercadería, porque una empresa de tecnología estamos hablando de que va cambiando, es cambiante, entonces esos productos no pueden estar perennes ahí, ¿no? Entonces, ahí de pronto en una empresa de tecnología sería importante ver su prueba ácida. ¿Qué sucede si es que esos productos no salen rápido? Si ya no salen rápido, va a ser más lento que pueda salir porque tecnología va cambiando. Entonces, no nos quedemos solamente de repente con estos números, si mayor a 1, menor a 1. Entendamos qué está atrás y la fórmula también tenemos que entenderla. ¿Por qué resto esto? Encontremos una lógica
de por qué estoy restando algo, por qué estoy quitando algo. ¿De acuerdo? Entonces, me parece que no tenemos alguna duda por ahí. Bien, entonces muchas gracias. Esos han sido los ratios de liquidez. De todas maneras, en las próximas sesiones vamos a hacer más explicación de ratios de liquidez. Nos estamos viendo en la siguiente sesión que nos toca hablar de los ratios de rentabilidad. Muchas gracias. Buenas noches.